Bienvenidos al curso Derecho Penal Parte General, el que está diseñado para compartir ideas, consolidar conocimientos y promover el pensamiento jurídico penal. Tenemos el propósito de contribuir a la formación de todos los operadores de esta rama de las ciencias jurídicas y en este curso profundizaremos en las principales instituciones del derecho penal en su parte general con la premisa de abordar de forma accesible y con mayor niveles de comprensión la dogmática jurídica, que permita principalmente a los estudiantes de esta disciplina adquirir las habilidades necesarias para solucionar casos prácticos con énfasis en la correcta calificación de conductas delictivas, las etapas o desarrollos del acto ilícito, la apreciación también de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, así como la adecuación de sanciones, expresión de las consecuencias jurídicas del delito. El derecho penal constituye un mecanismo de coerción diseñado por la clase que ostenta el poder político para castigar las conductas humanas que atentan contra el adecuado funcionamiento de la sociedad. Esta afirmación no constituye un concepto propio de la dogmática jurídica, pero sí es un razonamiento que estriba en la misma realidad social. Este aparato coercitivo justifica su actuación bajo las funciones de protección y motivación mediante la ley penal, en tanto tiene como objetivo proteger a la sociedad, al orden económico y político, así como inculcar a sus ciudadanos el respeto hacia la ley. La ley tiene la finalidad de proteger y los ciudadanos deben estar motivados por el respeto a esa ley. Asimismo, determina cuáles conductas son constitutivas de delito y define en este caso las sanciones o medidas de seguridad que deben imponerse al infractor. Esta facultad corresponde exclusivamente al Estado y se conoce como ius puniendi o derecho de pena y castigo. Es por ello que, siguiendo la posición del destacado profesor Francisco Muñoz Conde, hablar de derecho penal es hablar de violencia. Ciertamente, el actuar ilícito que provoca una lesión o representa un peligro potencial para la sociedad es violento y, consecuentemente, el castigo, en alguna medida justo desde el reproche y la perspectiva social y en otras no tan necesario, también implica una respuesta violenta. El castigo constituye el medio por el que se canaliza la venganza por una conducta ilícita, concebida en este caso por el Estado en su discurso de política criminal, estructurada por el Poder Legislativo y ejecutada por la autoridad judicial, donde jueces y magistrados, como operarios del sistema, asumen la compleja función de administrar justicia en correspondencia con lo establecido en una norma de carácter jurídico penal. La clase de hoy estará enfocada en el estudio de la norma jurídico penal y nos planteamos como objetivo, primero, comprender la estructura de la norma jurídico penal desde la concepción dogmática del derecho y segundo, determinar las funciones que cumplen las normas penales incompletas y las normas penales en blanco. La doctrina, casi de manera unánime, define el derecho penal como un conjunto de normas jurídicas que presuponen la existencia de un delito, a partir del cual se instituye una sanción penal. Esto quiere decir que las normas penales operan y son efectivas dentro del sistema de justicia siempre y cuando existe una conducta que la ley considere delito. Surge, de manera general, de la confrontación entre el ser y el deber ser, entre lo justo e injusto y entre el marco de lo legal o ilegal, teniendo en cuenta lo establecido en una norma jurídica y por tanto se exige a su autor un castigo como consecuencia de su conducta, cuestiones que corresponden a la teoría del delito y de la sanción penal que analizaremos en próximas clases. Entonces, ¿qué se entiende por norma jurídico-penal? Primero debemos partir de que una norma, desde el punto de vista social, es una regla aceptada por la comunidad que orienta la conducta de las personas para favorecer la convivencia y, lógicamente, no tiene un carácter jurídico obligatorio. Sin embargo, las normas jurídicas constituyen reglas de conductas establecidas por el Estado que tienen un sustento en una ley que emerge del poder político en su expresión legislativa y tiene como finalidad regular determinadas relaciones sociales que pueden encontrarse en el orden civil, familiar, mercantil, del comercio, es decir, forman parte de todo el ordenamiento o todas las ramas del derecho y que su cumplimiento sí es obligatorio. Por tanto,
aquí emergen los principios de obediencia social y coerción, pues el cumplimiento de la ley es obligatorio y su quebrantamiento trae consigo un reproche en el orden jurídico penal. Entonces, teniendo en cuenta las expresiones anteriores, es de considerar que la norma jurídico penal es aquella ley que define o tipifica las conductas ilícitas sancionadas por el Estado que provocan un daño potencial o lesión a los intereses de la sociedad y al orden jurídico de la que se deriva una sanción penal. La pena, en este caso, puede traer implicaciones en el orden patrimonial cuando constituyen sanciones pecuniarias como la multa, o en el orden de los derechos fundamentales cuando se dispone como sanción la privación de libertad de una persona. Como toda norma jurídica que regula una conducta, la norma penal parte de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. Es decir, describe la conducta ilícita y enuncia la sanción que supone la infracción de la ley. En tanto, debemos tener en cuenta, además, que el supuesto de hecho se configura con la acción u omisión de una persona ante una situación jurídica determinada. Es decir, se exige la intervención de la conducta humana, requisito sine qua non, y que por tanto está apto para ser destinatario de una pena. De ello se infiere que la norma jurídico penal tiene como estructura una hipótesis delictiva o supuesto de hecho que implícitamente constituye la disposición prohibitiva de la conducta y una sanción que resulta efectiva cuando se infringe la ley ejecutando el acto o el hecho prohibido. Un ejemplo ilustrativo pudiera constituir el delito de hurto. En este caso nos ajustaremos a una estructura homogénea teniendo en cuenta las diversas formulaciones que pudieran tener en los ordenamientos jurídicos, y por lo cual tendremos en cuenta la siguiente redacción. El que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia con ánimo de lucro incurre en una sanción penal de 1 a 3 años de privación de libertad o multa. En este caso, la hipótesis delictiva o supuesto de hecho lo constituye el acto de sustraer un bien ajeno con ánimo de lucro. La disposición implícita en el supuesto de hecho o hipótesis delictiva, como ya explicábamos, es la prohibición de sustraer un bien ajeno, basado en el respeto a la propiedad de esa persona y en la necesidad de garantizar seguridad jurídica en la posesión pacífica e ininterrumpida de la propiedad. En tanto, la sanción es la consecuencia jurídica de ignorar esa disposición prohibitiva, ese mandato establecido por la ley, por lo cual se instituye una pena de 1 a 3 años de privación de libertad o multa. Un segundo ejemplo podría ser el delito de prevaricación, que dispone el funcionario público que intencionalmente dicte una resolución contraria a la ley en asunto de que conozca por razón de su cargo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multa. En este caso, el supuesto de hecho o hipótesis delictiva es que un funcionario público, de manera intencional, dicte una resolución contraria a lo que está establecido en la ley. La disposición está dirigida a prohibir a los funcionarios públicos dictar dentro del marco de sus competencias resoluciones en contra de lo establecido en la ley, atendiendo a que su actuación debe estar precedida por los principios de probidad y transparencia en la administración de justicia, entendida en cualquier ámbito o disciplina del derecho. Asimismo, la sanción entonces sería la de 2 a 5 años de privación de libertad o multa como consecuencia de ejecutar el acto prohibido por la ley, que es constitutivo de delito. Dentro de la estructura de las normas penales encontramos las denominadas normas penales incompletas y normas penales en blanco. Es decir, existen normas penales que por cuestiones de economía legislativa se limitan a enunciar o describir el supuesto de hecho, sin hacer referencia a otras instituciones del derecho penal que también configuran y redimensionan el delito. Un ejemplo de ello lo constituye la forma en que una persona interviene en la ejecución del hecho, es decir, autor, cómplice o partícipe en la etapa del desarrollo del delito. En la concurrencia de causas que eximen la responsabilidad penal, como es la enfermedad mental, la legítima defensa, el error,
el estado de necesidad, el miedo insuperable, entre otras que están recogidas en la parte general del Código Penal. Se consideran normas penales incompletas porque necesitan de otras también de carácter penal para cumplir su función. Veamos el siguiente ejemplo apoyándonos en las conductas ilícitas que analizábamos anteriormente. En el delito de hurto, en el supuesto de hecho que describe la sustracción de una cosa mueble de ajena pertenencia, apreciamos que gramaticalmente describe un comportamiento ilícito que concibe de manera íntegra lo que debe acontecer para considerar que esa conducta es un delito. Por tanto, constituye una norma penal completa propia de la parte especial del Código Penal, es decir, en aquella donde se describen las conductas delictivas. Ahora, cuando hablamos de formas de participación, debemos tener en cuenta que las encontramos en la parte general de la ley penal. Por consiguiente, al tener carácter general, su sentido abstracto no describe por sí sola un evento delictivo, razón por la que se considera incompleta, es decir, le falta algo y ese algo encuentra su complemento en el supuesto de hecho, que no es otra cosa que la descripción de la conducta prohibida a la que viene a complementar. Esto sucede por una cuestión de economía legislativa, pues de lo contrario las descripciones del delito en cada caso serían reiterativas. Por ejemplo, en el delito de hurto quedaría redactado de la manera siguiente: el que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia como autor, cómplice o partícipe, salvo que sea menor de edad, un enfermo mental, permanente o transitorio, haya obrado bajo un estado de necesidad o por error, entonces incurre en una sanción de 1 a 3 años de privación de libertad o multa. Bastante extenso el fundamento de hecho en este caso. Evidentemente, entonces es innecesario contemplar por cada hecho delictivo las formas de participación o eximente de responsabilidad penal planteadas en ese ejemplo, ya que sería incalculable, como decíamos, la extensión de los códigos penales. Por ello, se divide en dos partes la ley penal, una general, donde encontramos las normas penales incompletas, y otra especial, donde se definen los elementos de las conductas delictivas, complementándose una a la otra. Ahora, la norma penal en blanco es aquella cuyo supuesto de hecho se configura por remisión a una norma de carácter no penal y ocurre cuando la conducta que constituye el supuesto de hecho de la norma penal está estrechamente relacionada con otras normas del ordenamiento jurídico, aunque tengan finalidades y alcances diferentes a los de la norma penal. Un ejemplo es el conductor de un vehículo que, infringiendo las leyes del tránsito, ocasiona la muerte a una persona. El hecho de privar de la vida a una persona en ocasión de conducir un vehículo infringiendo las leyes del tránsito constituye una norma penal en blanco, ya que el Código Penal no concibe por sí mismo cuáles son esas infracciones, en este caso, que debe cometer el conductor de un vehículo para considerar que se configura esa conducta. Por tanto, se considera en blanco no porque no diga nada, sino porque para complementar el supuesto de hecho nos remite a una norma extrapenal. En este caso, por ejemplo, serían las disposiciones contenidas en la ley del tránsito o de seguridad vial en correspondencia a cada ordenamiento jurídico. Por ejemplo, determinado Código Penal prevé la siguiente conducta ilícita: el conductor de un vehículo que, infringiendo las leyes del tránsito, causa la muerte a otra persona, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Esto en sí, de la manera en que está redactado, constituye una norma penal en blanco. Ahora, la norma extrapenal sería la Ley de Seguridad Vial, pues define en su artículo X, inciso Y, a modo de ejemplo, que el conductor de un vehículo debe hacerlo sin distracciones y prestando toda su atención en la dirección del mismo. Si se infringe este mandato, se crea una situación jurídica que trasciende al ámbito de lo penal, no resultando posible su solución por la vía administrativa, y es el momento en que la norma penal en blanco completaría el supuesto de hecho, que en este caso pudiera ser de la siguiente forma: norma penal en blanco, el conductor de un vehículo que, infringiendo las leyes del tránsito, causa la muerte de una persona. La norma extrapenal
Ley de Seguridad Vial en su artículo X, inciso Y, que el conductor de un vehículo debe hacerlo, o que obliga al conductor de un vehículo a conducir sin distracciones y prestando toda su atención en la dirección del mismo. La calificación legal del delito. De manera general, esta conducta, tipificaría un delito de homicidio en ocasión de conducir vehículos por la vía pública, previsto y sancionado en el artículo tal del Código Penal en relación a los artículos e incisos propios de la Ley de Seguridad Vial. De esta forma, queda complementada la norma penal en blanco con la descripción de la norma auxiliar que corresponde al orden administrativo y volvemos a hacer énfasis en este caso que se trataría de la Ley de Seguridad Vial. La existencia de normas penales en blanco también se funda en cuestiones de técnica o economía legislativa y tienen la finalidad de no modificar la ley penal ante eventuales modificaciones de las leyes extrapenales. Imaginemos que se modifiquen o amplíen las que prevé la ley de seguridad vial, entonces siempre que esto suceda debería modificarse también las normas penales que dependan de ella, lo que atentaría contra el principio de legalidad, dada la alteración sistemática que pudiera provocar en el tratamiento al delito. También es válido señalar que la norma penal en blanco supone muchas veces una infracción del principio de legalidad y del de la división de poderes estatales que le sirve de base, al permitir que el carácter delictivo de una conducta pueda ser determinado por una autoridad administrativa que constitucionalmente no está legitimada para ello, pero estas cuestiones les propongo analizarlas en próximas clases. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y esperamos que le hayan sido de utilidad. Le invitamos a suscribirse al canal, reaccionar y comentar sus ideas e impresiones para juntos construir desde la ciencia a la consolidación de un derecho penal más efectivo. Te invitamos a que nos dejes en los comentarios los temas que más te interesan y convertiremos tus necesidades académicas en nuestros objetivos para así compartir juntos el caudal del conocimiento. Muchas gracias y te aseguro que volveremos a encontrarnos.